Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo a la exministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba. La ley de patrimonio sumergido tiene un poco un nombre propio, que era crear un estatuto legal para el rescate del galeón San José. La historia del galeón San José es increíble, es un barco enorme que tenía cerca de 600 tripulantes, un barco de guerra con cañones y todo, que sale de Cartagena en 1708 hacia Portobelo en Panamá, que era el sitio donde llegaba todos los tesoros que venían del Perú, la plata y el oro y las esmeraldas y también de Colombia, los embarcaban en Portobelo y de ahí iban otra vez a Europa, pasaban por La Habana y llegaban a España. Pero como había una guerra entre Inglaterra y España, esa travesía era enormemente peligrosa. El galeón San José va a Portobelo, lo cargan con toneladas de oro, plata y joyas, y en su regreso a Cartagena, que no es un trayecto muy largo, se encuentra con la flota inglesa y lo hunde la flota inglesa porque disparan contra el galeón y aparentemente como era un barco de guerra, pues impactan el sitio donde guardan los Ya sabemos que explosivos sí lo impactan. y explotó el barco y se hundió con 600 muertos, solamente se salvaron 11 de sus tripulantes y todo el tesoro. Y estuvo durmiendo 200 Sigue dormido. años y sigue dormido, pero ¿cómo fue el desarrollo ya moderno de ese intento de rescate del tesoro que luego se ha frustrado en el actual gobierno? Sí, la realidad es que la frustración también tiene nombre propio. O sea, es la señora vicepresidente que decidió no seguir adelante con esa investigación y con ese proyecto científico que, pues la verdad es que fue estructurado, nos demoramos 3 años estructurándolo, con los mejores de los mejores. Había unas denuncias de unas coordenadas donde supuestamente estaba el galeón San José. En esas coordenadas no está el galeón San José, eso es absolutamente claro. El galeón San José se encontró en el gobierno del presidente Santos y las coordenadas exactas están guardadas pues con todos los cuidados y todas las custodias que eso implica. Y la realidad es que haber encontrado el galeón San José es uno de los grandes logros de ese gobierno. Y el presidente Santos, pues de verdad se aplicó a intentar que eso fuera posible. Ahí trabajó una empresa que se llamaba Woodhull y la Armada Nacional. Y entre esas dos empresas yo estaba en Providencia. Y ellos arrancaron esa misión, la cual fue autorizada gracias a la ley de patrimonio sumergido. Además hubo una persona que trabajó con nosotros todo ese tiempo que fue fundamental, que se llama Ernesto Montenegro. Ernesto Montenegro es el colombiano que más sabe sobre este tema y que se especializó en Europa en este tema y que es un gomoso y un estudioso de estos asuntos. Y Ernesto fue fundamental en el trámite de la ley, fue fundamental en la estructuración del programa científico para el rescate y absolutamente todo estaba listo. Pero como todo gobierno que se está terminando, empiezan a decir, es que es un negociado, es que quién sabe cuántas morrocotas de oro se va a quedar la ministra de Cultura con eso, o el presidente, etcétera, etcétera. Y un poco como estaba tan bien estructurado y tan blindado ese procedimiento, y con los mejores del mundo para su rescate, pues se decidió que el gobierno entrante revisara todo el proceso y que fuera quien lo firmara. Eso, así se acaba toda duda de que eso era un negocio, porque si uno tiene un negocio, pues no lo deja ir, ¿me entiendes? Y lo firma y lo suscribe y pues la realidad es que eso fue lo que pasó. Marta Lucía se hizo cargo de eso, la señora vicepresidente, y lo terminó, lo acabó. No entendió, nunca se reunió con nosotros. La única persona del gobierno del señor Duque que tuvo interés en conocer la historia real de qué era lo que se había hecho fue la embajadora de Colombia en España, Carolina Barco. Ella se reunió con nosotros y tuvimos la oportunidad de explicarle al detalle qué era lo que se había hecho.
y cómo se estaba trabajando con los mejores del mundo. Este gobierno fue susceptible a siempre aquellas voces como del autodenominado veedor del patrimonio, que nadie sabe ese señor de dónde sale, y dice unas cosas por fuera de la realidad, por fuera de la historia, por fuera de la veracidad científica. Y bueno, siempre los radicales de las universidades, el decano de la Universidad del Norte y muchos opositores al proyecto sin conocerlo. Sí, un poco la oposición a ese proyecto era porque se consideraba que parte del tesoro era para pagar el rescate, lo cual tiene mucha lógica, y la política del nuevo gobierno ha sido que todo debe ser considerado un patrimonio que debe ir a un museo arqueológico. Ahí sobre ese Sí. punto es un poco esto. Lo que nosotros decíamos es, como se permite la figura del APP, el Estado no arriesga un peso, porque es que Colombia no tiene legislación propicia para la investigación científica, porque todo puede ser un detrimento patrimonial. O sea, si yo llego donde el ministro de Hacienda y le digo, oiga, Cárdenas, vengo a que me dé 6 millones de dólares, porque ¿cómo le parece que yo creo, sí, que hay unos científicos que saben dónde está el Galeón San José? Y él me da los 6 millones de dólares y arranca la expedición y no lo encuentran, entonces eso es un detrimento. ¿Sí? Entonces, Colombia tiene que repensarse si quiere adelantar procesos científicos de esa envergadura. Entonces, ahí lo que se hace es que el particular presenta un proyecto que el gobierno evalúa, que el ministro de Hacienda evalúa con su equipo y que dicen sí o no, pero a riesgo cero para el Estado colombiano y a riesgo del inversionista. ¿Cómo se le paga a ese inversionista? Con aquello que se encuentre, que el Consejo Nacional de Patrimonio diga que no es patrimonio cultural de la nación. O sea, si el Consejo Nacional se sienta y dice que todo es patrimonio, ese inversionista pierde todo, ¿sí? Si el Consejo dice que algo es patrimonio, ¿sí?, o que algo no es patrimonio, puedes pagarle con parte de lo hallado. Mejor dicho, hay 10.000 millones de dólares durmiendo en las profundidades y nosotros necesitando plata. Una de las iniciativas que usted tuvo como ministra que unen el tema de su papel en el ministerio con su presencia en Cali es la Bienal Internacional de Danza, que ya va por su 4ª edición y que ha sido un espacio importantísimo para Cali, para el Valle del Cauca, porque a través de ella se han recibido gran cantidad de compañías internacionales y ha tenido la gente la oportunidad de conocerlas y de trabajar con ellas. Cuéntenos un poco de la Bienal Internacional. Sí, la Bienal fue un proyecto que desde el ministerio le propusimos a la ciudad. Rodrigo Guerrero era el alcalde y Rodrigo pues muy generosamente se montó en ese proyecto y lo hemos trabajado. Cali es una ciudad que baila, de manera que existían en Colombia muchísimos eventos de diversa índole, pero ninguno que reuniera a todos los géneros de la danza. Por eso se crea la Bienal. Ese comité inicial decide que sea ProArtes quien la administre. Esa fue una iniciativa exactamente de Armando Garrido. Y pues vamos entrando a la 5ª Bienal este año. Y eso va muy ligado a esa inversión enorme que hizo el Ministerio de Cultura para el Centro de Danza y Coreografía La Licorera en las antiguas bodegas de la Licorera del Valle, que es un proyecto que también estoy yo contribuyendo con la gobernadora para ponerlo a funcionar, y es un centro pues que va a hacer de verdad cambiar el mundo de la danza en Colombia. Eso nos lleva, digamos, al tema central de su trabajo como promotora cultural, que en el fondo es la creación de un público lector, la creación de un público que vaya a los teatros a oír los conciertos y a ver las presentaciones musicales, la posibilidad de hacer películas, y para todo ello se requiere un público. ¿Cómo ha sido en el Valle del Cauca y en Cali, y a través de especialmente del trabajo de ProArtes, ese trabajo
de formación de público? Bueno, yo creo que ahí las universidades son fundamentales. Yo creo que en Cali hoy son 3 entidades universitarias, en el caso de la música, que se dedican a la enseñanza de la música. Y ahí hay un semillero de un público joven que la universidad hace trabajo de formación de público y que nosotros complementamos ese proceso con una oferta a través de la orquesta o de la banda departamental o de lo que pasa en la música en la ciudad. También experiencias como la de Sidoque en Siloé con su escuela de música, como la de las Arboledas en Bellavista, como la de las Escarpeta en Bellavista también, como lo que pasa en el Tecnocentro Somos Pacífico o en la Escuela de Música de CEPAS, son proyectos que se coordinan y que lo que pretenden es eso, que nuevos públicos de todos los estratos tengan un acercamiento, por ejemplo, a la música. Igual pasa en la danza, igual en las otras disciplinas, y yo sí pienso que ahí la Universidad del Valle sobre todo, porque sí pienso que la universidad pública tiene esa visión de la educación integral, pues son fundamentales en complementar lo que hacen instituciones culturales como la Tertulia, como ProArtes, como Incolballet, en formación de público. Uno ve con frecuencia en la prensa que la Orquesta Filarmónica de Cali está en cuidados intensivos y se recupera y vuelve y entra a cuidados intensivos. Menciono el tema porque quería que finalmente nos hablara un poco del concepto que usted tiene sobre los aportes que el sector privado entrega al sector cultural. Ahí es necesario que la gente entienda que tienen que ser superiores, que es una responsabilidad del conjunto de la sociedad el financiamiento de los temas culturales. Yo sí creo, pues yo sé que las comparaciones son odiosas, pero ayer estaba yo con Lina Botero. Lina Botero, ella trabaja en ProAntioquia y tienen una gestión para ser una promotora cultural. Y me contaba que su trabajo es que la empresa privada se vincule con recursos, la empresa privada antioqueña, se vincule con recursos para financiar la Orquesta Filarmónica, los 2 museos que tienen y el Ballet Metropolitano. Me decía que la meta de ellas son levantarse 30.000 millones y que van en 25.000. Entonces cuando uno oye esas cifras y ve lo que pasa en Cali, pues son absolutamente distintas. Y yo sí creo que hay empresas muy, muy generosas, hay instituciones de la ciudad muy, muy generosas y que entienden como que eso debería ser parte de su misión y otras que podrían ayudar muchísimo más. Quiero agradecerle a Mariana Garcés Córdoba, presidenta de la Junta Directiva de ProArtes, que haya aceptado nuestra invitación al programa Charlas en la U e invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias.